Nuestro experto tecnológico, Juan Medina, nos va a hablar de un tema que está muy en el tapete esta semana, que es la tecnología que ha sido incautada en la cárcel La Victoria. Así es. Buen día, querido Nelson. Buen día, día. Héctor. Amigos televidentes, le debo para el próximo viernes el programa prometido de las aplicaciones para conseguir pareja, ya que vamos para el 14 de febrero. Pero esto no lo podíamos dejar pasar por alto. La tecnología que se incautó en La Victoria. Recuerden que en los programas pasados hablamos de qué, de las estafas que se hacen en las redes sociales, de los robos de identidad, de cómo lo engañan a usted vendiéndole artículos y después usted no recibe el artículo. Simplemente le robaron o su identidad porque dio la cédula o les robaron el dinerito que depositó en esa cuenta. ¿Y de dónde principalmente se hacen este tipo de delitos? Directamente desde las cárceles, como en La Victoria. Entonces, el tema de hoy es la tecnología que se incautó en La Victoria. Si tiene alguna pregunta o alguna recomendación, síganos en las redes sociales, Juan Medina RD, que estaremos prestos para conversar y servirle en lo que necesite. Lo primero que vamos a mencionar es cuáles son los artículos que a nosotros nos competen de hablar y qué se incautó ahí. Lo primero fue un repetidor de Wi-Fi. Vamos a hablarle de lo que es un repetidor de Wi-Fi, para qué funciona y qué tipo de repetidor se tenía ahí. Porque no se han dado muchos detalles, pero según lo que se habló, nosotros podemos partir desde esa premisa. Lo que se incautó también fueron 96 routers, 89 cámaras de vigilancia, ¿verdad? Que eran operadas por una persona de allá adentro de 32 años de edad. Señores, con esa capacidad que tienen esas personas, lo que deberían de estar es haciendo el bien, trabajando hasta para el Estado, porque ahí hay expertos ¿de qué? De redes, expertos en ciberseguridad, expertos en monitoreo. Señores, utilicen ese conocimiento para hacer el bien, que estarían ganando un buen dinero. 508 teléfonos inteligentes, 508 teléfonos móviles, 107 cargadores, una laptop, 2 tabletas, 35 PlayStation. Nelson, yo estoy seguro que tú no tienes un PlayStation. Y en La Victoria encontraron 35 PlayStation. Y todo eso funciona ¿con qué? Con Internet. Que eso fue lo que más me dejó sorprendido y vamos a mostrarles el por qué a mí me sorprendió. Bueno, ¿qué es un repetidor Wi-Fi? Mi gente, queridos amigos, el repetidor Wi-Fi es un aparatito que funciona como un amplificador de la señal Wi-Fi que se emite para captar el Internet, ¿verdad? Y a través de las antenas recoge esta señal y lo envía a los dispositivos que van a recibir el acceso. ¿Por qué muestro estos aparatos, que son unos aparatos marca Ubiquiti? Porque según las dimensiones de La Victoria y lo que dijeron cuando hicieron el levantamiento, se utilizaron aparatos que permitían dar internet hasta los vecinos. Le vendían internet por día desde 25 pesos y 150 semanal. ¿Y qué quiere decir? Que tenían aparatos súper potentes. Y este aparato Ubiquiti, que lo utilizan en algunos pueblos revendedores de internet, que es algo totalmente ilegal porque crea un daño. Bien, ese aparato permite 1800 metros cuadrados de señal. ¿Qué quiere decir? Que puede tener una cobertura casi de 2 kilómetros. Es algo sorprendente. Bien, routers, que se incautaron este paquete de router allá. Un router o enrutador es un aparato que permite interconectar dispositivos. Vamos a decir que agarran una señal del internet y este aparato permite compartirlo con otros dispositivos, dígase a través de cables o a través de señales Wi-Fi. Se incautaron muchos aparatos de esto allá. ¿Por qué? Porque era lo que permitía dentro del recinto tener esta conexión de internet para evitar que los muros disminuyeran esta capacidad de señal. Se encontraron muchos cables UTP Serie 5, que son los cables de red que permitían este tipo de conexión. Bien, es el aparato que hace que la señal de internet se expanda. Por eso habían tantos allá adentro. Cámaras de vigilancia, señores. Yo no sé cómo rayos pudieron entrar tantas cámaras. Yo le iba a hacer esa pregunta a Nelson, pero quizá él no tiene la respuesta. ¿Cómo introdujeron tantas cámaras y con una conexión Wi-Fi? Que ese tipo de cámara se nota dónde están y cómo funcionan. Para ir avanzando, la tecnología que se usó para tener el internet era fibra óptica. Señores, la fibra óptica en República Dominicana no está en todos lados, no está disponible. Y es una tecnología que se usa para transmitir información, principalmente de data, a través de pulsos de luz. Y no toda la fibra óptica te permite llegar de buena calidad a todos los lugares. Vamos a explicar el por qué. Miren,
Este es la zona de los Mameyes, ¿verdad? Esa zona de los Mameyes fue donde se tomó el punto de fibra óptica que llegó hasta La Victoria, que es esta. Hubo una ruta de 7 kilómetros de cable que se instalaron para poder llegar desde ese punto de los Mameyes hasta la cárcel de La Victoria. ¿Y cómo se hizo eso? Yo no sé. Ustedes quizá piensen o averigüen cómo se pudo hacer eso. Pero no solo se instaló ese cable, el tipo de cable que se utilizó fue un tipo de cable de fibra óptica, en vez de multi, un mono. ¿Por qué? El multi solamente le permite de buena calidad hasta 2 kilómetros y este tenía 7. El mono le permite una conexión de hasta 40 kilómetros de distancia, pero con velocidades superiores a los 300 gigabytes por segundo. ¿Me entiende? ¿Qué sucede? En este momento, esa conexión que tenían esos reclusos eran más de 10 gigabytes por segundo. ¿Por qué le digo esto? Por ejemplo, Nelson, si en su casa, o Héctor, si en su casa, ustedes, amigos televidentes, tienen 2 computadoras conectadas, 3 celulares, ¿qué pasa? El internet comienza a fallar, ¿verdad? Y se pone más lento. Habían computadoras, cámaras conectadas, celulares, vendían internet, router, y aún así el internet funcionaba bien. ¿Qué quiere decir? Que la conexión que se tenía era por encima de los 10 gigabytes por segundo y le permitían este tipo de conectividad. ¿Qué quiere decir? Que los dispositivos tecnológicos, aparte de que eran costosos, que no son de fácil acceso a muchas personas, eran aparatos que para instalarlos se requiere un alto conocimiento en la materia. Y también se necesita ayuda, y se lo digo claro, de dentro y de fuera para poder instalar esto. Miren, estas personas que utilizan estas herramientas dentro de los recintos lo hacen para comunicarse con sus familiares, pero también para delinquir. Ustedes, amigos televidentes, si han sido víctimas de este tipo de situación o quieren saber algo más, sigan las redes sociales del canal o sigan nuestras redes sociales, Juan Medina RD, en Instagram, en Twitter y en YouTube, si tienen alguna pregunta o alguna recomendación. Hasta la próxima. Bueno, muy gráfico, ilustrativo, una locura. Eso, y es una vergüenza, casi una vergüenza nacional, pero no para los presos. Una felicitación a los presos, una vergüenza para los que permitieron no, los presos no, porque... No, los presos, porque usted dice, ¿cómo pudieron meter 80 cámaras? Lo más natural es que... instalarla. Héctor, y una fibra óptica de 7 kilómetros desde los Mameyes hasta La Victoria. Héctor, una pregunta. ¿Quién estaba observando a quién? Si eran los militares y los policías estaban observando a los presos o los presos a ellos. Los presos a los dos. Los presos a ellos. Pero bien, una vergüenza, Hay un una tema con los vergüenza presos, nacional. que es que hay mucha gente no delinque porque tiene miedo de caer preso. Pero el que está preso no tiene miedo de eso. Yo digo una vergüenza nacional que por eso se ha querido vender como que los culpables son los presos. Satisficio que ayer las autoridades dijeron, vamos a investigar y vamos a quitar la dotación. Gracias. Sí, Medina.